¿Eres de esas personas que cree que todas esas historias que se cuentan son reales? ¿Crees que la discapacidad es contagiosa? Si no sabes qué son los tabús, este programa es para ti. El día de hoy nos acompaña Gerardo y desde el punto de vista de la psicología nos explica qué son los tabús. Pero antes, no te olvides de suscribirte y darle clic a la campanita para que te lleguen más contenidos como este. Esto es Valórate, en donde lo más importante eres tú. Comenzamos. Pues muchísimas gracias Gerardo por acompañarnos el día de hoy. Este va a ser un tema creo que muy interesante, ¿no? Los famosos tabús, ¿no? Las historias que podemos como encontrar y en este caso pues en torno a la discapacidad. Pero no sé si nos puedes explicar un poquito qué es el tabú, dónde nacen estas, pues pueden llamarse historias o leyendas urbanas. Yo las considero así, no sé si tú nos puedas como explicar un poquito. Sí está relacionado, sí, podríamos. Pero, pues antes que nada, saludos, Will. Qué gusto estar aquí otra vez, ¿no? La verdad es que sí es un tema muy interesante. Yo me iba a empezar encarrerado a hablar del tema sin saludarte, pero pues muchísimas gracias por la invitación y pues un gusto estar aquí en este proyecto que me parece un súper proyecto y sobre todo dignificar la discapacidad, darle un lugar, me parece algo súper importante, muy valioso y necesario, ¿no? En la sociedad, ¿no? Entonces, pero ya entrando en tema, el tabú, o sea, en general es una conducta inaceptable para una sociedad, ¿no? Estaba pensado el tabú generalmente para provocar miedo y eran conductas que se pensaban y se delimitaban para decir, esto es imposible o es prohibido que lo hagas. Tú como persona, tú como sociedad no lo deberías hacer porque está prohibido, ¿no? Entonces, y de ahí se va mezclando un poco con el tema de las leyendas urbanas. Y es curioso porque al final lo que provoca un tabú, pues es un miedo a nivel inconsciente. Y este miedo a nivel inconsciente lo que busca de alguna manera es controlar y proteger a la gente, ¿no? Pero lo interesante del miedo justo en la discapacidad es un miedo a lo desconocido, un miedo a eso que no entendemos, un miedo a cosas que son diferentes a nosotros y como son diferentes a nosotros, en lugar de buscar una explicación lógica, racional, humana, le buscamos, la empezamos a adornar con temores, le empezamos a poner situaciones que no son reales, porque básicamente no lo estamos entendiendo, ¿no? Y entonces muchas veces la discapacidad se vuelve más grande, se vuelve mucho más impactante por todas estas ideas que hay alrededor. Te vas a contagiar, si lo ves directo te puedes enfermar, y no es tanto el hecho de que tú veas que sea una persona que te ponga en peligro, pero como yo no lo estoy entendiendo, entonces mejor prefiero inventarme un cuento a intentar acercarme y ponerme vulnerable para intentar entender qué es lo que está pasando. Exacto, no es como del teléfono descompuesto, de que a lo mejor sí una situación que le pasó a alguien, pero de ahí pues ya se fue como creciendo, ¿no? El chisme, el famoso teléfono descompuesto, ¿no? Exacto, y esto está plagado de juicios de valor. O sea, es decir, un juicio de valor es yo decido, decidimos a nivel social qué está bien y qué está mal. Y entonces a partir de esto se va creando toda una cultura, todo un proceso de cultura. Una persona que está bien tiene que ser una persona, no sé, de determinada altura, determinada complexión, determinado color de piel. Y si entras dentro de eso, estás bien. Si te sales tantito de ese parámetro, ya estás mal, ya estás fuera de la norma. Y entonces pareciera que como yo empiezo a decir, tú estás mal, ¿por qué? Porque no cumples con tal y con determinada característica y esto, y entonces estás mal, y entonces te empiezo a apartar. Y entonces, efectivamente, como ya no lo sé explicar y necesito de alguna manera seguir rechazando eso que no me gusta, lo voy adornando más, ¿no? Y entonces digo, no, es que sí, fíjate que ese niño que tiene síndrome de Down muerde y patea. Entonces, pues, claro que no sé, tú lo decís un niñazo y ese es súper bien portado y demás, pero siguen tirando tierra, ¿no? Entonces, el punto es ese, o sea, ante lo desconocido, le empezamos a poner esta etiqueta de bueno o malo, de bien o mal, de yo lo entiendo, no lo entiendo, y lo adornamos y desde una posición completamente egoísta nos cerramos a tener conciencia de los demás. Que este es un concepto básico, o sea,
me estoy abriendo yo para conocer a la persona que tengo enfrente, para entender qué puedo o no puedo aprender de él o ella, y a partir de ahí poderme conectar. Pero como estoy cómodo en mi zona de confort, me da miedo salirme de este proceso y decir, oye, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer para experimentar diferente? ¿No? Entonces ahí se convierte en una barrera que lo que provoca es pues, rechazo, discriminación, pues todos estos juicios y todos estos grandes vicios de la sociedad, ¿no? Ahorita lo vemos en redes sociales, ¿no? De repente tú ves algo que está fuera de contexto o fuera de lugar y la gente empieza a atacar y empieza a decir, en lugar de decir, bueno, ¿qué está pasando en el fondo? ¿No? Porque al final no podemos hablar de una verdad completa, de una verdad absoluta. Decir, ay, es que esto es justo lo que tenemos que decir y esta es la verdad más importante. Porque entonces eso nos cierra a conocer más oportunidades. Cuando entramos en esta dicotomía de bueno o malo, lo que sucede es que llega un punto mm, en el que ya no puedo entender a la otra visión. O sea, es un poquito lo que pasa ahorita en México con esto de los chairos y los fifis, ¿no? Entonces tú eres fifi y eres malísimo porque tienes dinero. Eres chairo y eres malísimo. Y entonces, de un lado por el otro, estamos todo el tiempo peleando, ¿no? Por ver quién es el bueno y quién es el malo. Y entonces, ni yo te escucho porque tú eres fifi, ni tú me escuchas porque yo soy charo, o al contrario, ¿no? Y entonces, yo quiero tener la razón. Y no es que ninguno tenga la razón, al final, pues sí, es un tema de poder y de intentar controlar. Y lo mismo sucede con la discapacidad, ¿no? O sea, ¿cuántas veces por querer cubrir este perfil maravilloso, mágico, místico de tienes que ser como Thor, casi casi para ser una persona exitosa en el mundo, y como ya no entras ahí, entonces ya no funcionas, ya no deberías de ser parte de esta sociedad. Y la realidad es que como todos somos diferentes, pero hay diferencias que se notan mucho más. Y en una discapacidad, pues el tema es que hay diferencias que pueden ser más notorias al resto de la gran población, pero pues en realidad todos tenemos mil y un diferencias y el proceso más importante de crecimiento y desarrollo personal es aprender a aceptarnos, así como somos, con nuestras cosas bonitas, feas, diferentes. Al final así somos y así tendremos que aprender a aceptarnos. Exacto, ¿no? Tendemos, bueno, a generalizar y de ahí parten muchas cosas, ¿no? También, ¿no? Como, a lo mejor en tu experiencia sí te fue mal en el momento de que conviviste con alguien con discapacidad, ¿no? Porque digo, también hay personas que ahorita yo quiero tocar este punto, ¿no? De las que creen que porque tienen discapacidad ya les van a abrir las puertas todos, van a tener éxito en todo y pues no es así la vida, ¿verdad? Es que bueno fuera, ¿no? Ya por mi condición, pues pásale. Pues no, pero desgraciadamente, sí hay personas que sí pues sacan provecho o que tienen este pensamiento, ¿no? De que porque tengo discapacidad, pues me tienes que aceptar en todo. Y cuando llegan y le cierran la puerta en algún lugar, pues viene también este conflicto, ¿no? De, oye, pues me estás rechazando y pues a ver, pues no estás haciendo el proceso que se tiene que hacer, Exacto, ¿no? exacto. Y es una postura completamente dependiente, ¿no? Y completamente víctima, que es una persona, o sea, claro, estoy como tengo una discapacidad, pobrecito de mí. Me tienes que solucionar, me tienes que salvar, porque yo no soy capaz de trabajarme y de solucionar por mí. Y eso más allá de lo que habla es de un punto de una inseguridad personal impresionante. Y entonces, si yo puedo tener una discapacidad, está bien, y sí puedo pedir ayuda y demás, pero depende de mucho de dónde lo lance. Porque a lo mejor yo puedo, como dices, puedo llegar a un trabajo, puedo llegar a un lugar y hablar de todo lo que puedo aportar antes de querer dar lástima, ¿no? Antes de querer decir, ay, pues sí, es que sí, pobrecito Gerardo, pues es que velo ahí todo flaco, todo, pues que hagan caso, ¿no? Que lo contraten, porque pues así aquí lo tenemos, por lo menos si lo apapachamos, para que digan qué buenos somos. ¿No? O sea, como para colgarnos la medallita de somos tan buenos ayudando y tan buenos protegiendo y cuidando que te tengo que poner, te tengo que aceptar. Y eso al final genera mucho dolor. A la persona que está, pues, a la larga se siente rechazado por las personas. Y en esta posición de víctima, pues claro, todo el mundo es victimario, todo el mundo es malo, todo el mundo me ataca. Y eso habla de una falta de responsabilidad impresionante. Entonces, más allá de mi discapacidad, pues es que tengo que ofrecer yo al mundo, ¿no? Que ese es el camino más importante, ¿no? O sea, ya que acepto mis diferencias, mis capacidades, que soy único,
irrepetible, y desde ahí aprendo a construirme, entonces sí, puedo aprender a mostrarle al mundo y demostrarle al mundo lo que valgo, quién soy, cuánto valgo y qué merezco. Exacto. Oye, ahorita que comentabas esta parte de, pues de que los miedos y todo eso, ¿no? Que al final de cuentas tú solito te vas cerrando como las puertas. ¿Es cierto? O también entra como en los tabús esa parte de, si piensas mal, te va a ir mal. O sea, como que traes las malas vibras o también queda en que es de una historia urbana. Esto es muy interesante, o sea, porque sí tiene que ver, inclusive, ya la física cuántica habla dentro de las leyes de atracción, es claro, si yo estoy todo el tiempo atrayendo pensamientos negativos, pues hasta energéticamente estoy demostrándole al mundo que no estoy funcionando. Entonces, ahí el cambio es claro, o sea, si yo me levanto y digo, ay, no, es que está bien nublado, y es que ve qué triste, es un día triste, y es un día feo, uy, baja el coche y, uy, ¿qué crees que está todo sucio? Uy, no pude salir. Y entonces estoy alimentando este pensamiento negativo. Lo que voy a proyectar al mundo, lo que le voy a enseñar al mundo, es que soy un ente sin energía, sin fortaleza, sin capacidad, y que, que voy a andar ahí chupando cosas negativas. Entonces sí tiene que ver con un proceso de programación, o sea, ¿para qué me estoy preparando? Si yo estoy pensando todo el tiempo negativo, si yo todo el tiempo estoy pensando en cosas malas, pues llega un momento en el que mi ego se trepa encima de mí y no me permite ver más allá de lo que estoy, de lo que tengo enfrente. Entonces sí, sí hay un punto de razón muy importante en esto, que lo primero que tengo que cambiar es eso. Y no, no es pasarme a este positivismo absurdo, ay, sí, todo es feliz, y, ay, sí, no, pues digo, a lo mejor sí está nublado y me choca que esté nublado y bueno, ni modo, a ver, ok, está nublado, pero igual voy a pensar en algo más. Y no me voy a poner a pintarle, ay, sí, es la nube bonita y ya me mojé y me caí en un charco y entonces voy a ponerme a bailar encima del charco aunque iba a una entrevista de trabajo. Pero ching, en la torre ya contaré un chiste o contaré algo en la entrevista, no, pues disculpa, es que vi una viejita que se cayó al charco y salí corriendo, no sé, pero busco la manera de apoyar y de cambiar ese pensamiento, ¿no? Por ejemplo, bueno, me ha tocado, pues, tener, bueno, dentro de mi experiencia y comentando con ex compañeros de trabajo que me decían, cuando llego a entrevistar a alguien con discapacidad, muchas veces no sé ni cómo actuar. eh, ¿Cómo podemos quitarnos precisamente esa imagen de que llega alguien en silla de ruedas, que llega pues con alguna muleta? Digo, para mí, pues a lo mejor, o para ti también a lo mejor es pues el trato común y corriente, ¿no? O sea, dedícate a la persona, ¿no? Pues a la entrevista como tal. Pero la verdad es que pasa, ¿no? Y sí me lo dijeron tal cual. Yo no sé qué hacer si llega alguien o cuando llega alguien con discapacidad, pues ni cómo acercarme. ¿Cómo podemos a lo mejor pues quitarnos precisamente estos tabús de que ya llegó la persona con discapacidad y lo tengo que tratar con pincitas y brindarle todos los servicios? Me acuerdo que a mí también me preguntaron, mi primer día fue así de, oye, ¿y cómo escribes? Y yo, pues con la izquierda, súper bien. Oye, y para los traslados y todo eso, pues también súper bien, ¿no? Gracias a Dios, la verdad es que no necesito ningún apoyo. Y como que entraron en conflicto porque nunca les dije sí necesito ayuda de algo, ¿no? Eh, es que el entrevistador lo que le dijiste fue justo eso, o sea, lo que tenemos que hacer pues, es tratar a la gente como gente. Y creo que eso es lo que se nos olvida, o sea, al final, eh, eso se llama tener conciencia de los demás. Y conciencia de los demás no es llegar a un punto en el que te tengan que solucionar la vida, sino entender, oye, no sé, si vienes en silla de ruedas y quieres que te ayude, ah, no sabes qué, no pasa nada, yo puedo, oye, necesitas apoyo, y también en este punto de decir, bueno, si yo necesitara bastón, pues también tengo que aprender a decir, sé que estoy viviendo en un mundo en el que como esto no es común, va a venir más preguntas. Pero en medida, ¿cómo le contestaste? Que le contestaste muy bien. Oye, pues, ¿cómo escribes? Pues con la mano izquierda y no tengo ningún problema. Y a lo mejor escribes hasta mejor que yo en una de esas, porque de repente uno ni entiende su letra, ¿no? Pero el punto es como saber qué es este rechazo. O sea, uno como con discapacidad tiene que aprender que este rechazo es el miedo de la otra persona, el desconocimiento de la otra persona y la ignorancia de la otra persona, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que aprender a ser también compasivos con la otra persona. Es decir, a ver, yo sé dónde viene y desde dónde lo puedo comentar. Este Jorge Font lo maneja muy bien, ¿no? O sea,
en las pláticas que en algún momento debemos haber tenido con él, nos hacía mucho esto, es que mi vida va sobre ruedas, ¿no? Todo el tiempo. Y cuando no puedo ir sobre ruedas, mis amigos me ayudan a llegar al lugar, ¿no? Entonces, claro, sabes que se monta en la lancha, lo suben a la lancha, le ponen el arnés para subirse a los esquís, y hay muchas cosas que sí puede ser así, pero al final eh, es eso, es cómo me enfrento yo también a este rechazo y saber que va a estar ahí presente y saber que no me lo debo de tomar personal, que es una chambota, porque es un constante, bueno, ya lo vi, me está rechazando, se está burlando, pero esas son esas ideas que vienen de nosotros y son las que debemos de trabajar nosotros. Antes de decir, no, y todo el mundo es malo conmigo, pues también lo toma broma, también busca la forma de decir, pues no pasa nada. Claro, o sea, ya en carne propia duele, ¿no? Y de repente cuando lo ves una, dos o tres veces, ya uno empieza a calarse. Y en ese sentido es cuando uno debe de ir aumentando poco a poco la tolerancia a la frustración para decir, bueno, ya sé que sí me va a doler, pero respiro hondo, un, dos, tres, y le explico, oye, no va por ahí, es esto, ¿no? No, la verdad es que no necesito ese tipo de apoyo. Y sí, tú pensarías que me voy a caer, pero no, hasta eso ya no me he caído tanto. Y puedo jugar un poco más con las personas, pero en medida de que crece mi seguridad. Entonces, aquí el concepto clave es tener conciencia de los demás, que el punto es aprender a tener compasión. Es decir, quiero entender el mundo de la persona que está a mi lado, más si yo soy entrevistador, pues yo lo que me tengo que enfocar es, quiero conocerte, quiero ver qué está pasando en tus zapatos, en tu mente, en tu corazón, para saber si eres buen candidato o no. Ese es uno. Y desde ahí, oye, no sé si llega un paciente con acondroplasia y que lo veo bajito y tal, y le digo, oye, a ver, pues te apoyo, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor vas caminando con el paciente con acondroplasia que te llega a la cintura y no tiene nada de malo, y vas platicando, ¿no? Yo me acuerdo mucho con mamás que tenían acondroplasia en Teletón, pues de la recepción íbamos caminando, íbamos platicando, ¿no? Entonces, pues vas volteando hacia abajo y vas haciendo bromas y tal, y es parte de ese proceso, pero es uno, aprender que no pasa nada, tener esta compasión, y es una compasión mutua. No es, como tengo discapacidad, todo el mundo me debe entender, ¿no? Y como tengo discapacidad, tengo que entender que a la gente le cuesta un poquito de trabajo entender. ¿Qué puedo hacer? Pues empezar a buscar bromas, empezar a buscar la forma de romper este hielo que puede provocar dolor en las personas. Oye, Gerardo, y este proceso, pues creo que puede tardar mucho, ¿no? O sea, es entender, bueno, aceptarte, tu condición. Yo creo que entender también tus habilidades. eh, y pues de ahí, como tú dices, ¿no? Pues ya lo agarras como de broma, ya sabes lo que puedes hacer, ya conoces tus límites también. Y donde tú puedes decir, oye, pues échame la mano. La verdad es que yo tenía mucho miedo, por ejemplo, de salir con una niña, con una amiga, y pues no poder a lo mejor comer papas, ¿no? Y así de chin, ¿y cómo le voy a hacer para abrir las papas, ¿no? Y pues llegó un momento en que mi terapeuta ocupacional me dijo, pues se vale también decir, oye, ¿me abres las papas? O sea, no pasa nada, ¿no? Y pues efectivamente, ¿no? Pues cuando me cuesta mucho trabajo es, oye, pues me ayudas a abrir las papas y la persona te va a decir, pues con muchísimo gusto, ¿no? O sea, tampoco es como de, ay, no te abro las papas, ¿no? Pero es eso, ¿no? Como ir entendiendo, ir procesando, ¿no? Que puede ser muy tardado, ¿no? También. Ese proceso puede llevar toda la vida. O sea, idealmente es un proceso podríamos decir, de amor profundo, de amor propio profundo en dos sentidos. Uno, aceptarme como soy, y dos, esforzarme por cambiar esas cosas o adaptarme a esas cosas a las que no me gustan. ¿No? Entonces, una mamá, en teoría, una familia, mamá, papá, desde pequeño con un niño con discapacidad, tendría que aprender o tendría que lograr desarrollar las herramientas en ese niño para que se acepte así como es, con esas deficiencias, con esas irregularidades, y saber que así tiene que ser, y también enseñarle poco a poco cómo pedir ayuda. No, se me viene mucho el ejemplo de Nick Vujicic, ¿no? El orador cristiano que no tiene ni pies ni manos, y dice, bueno, pues entonces, claro, o sea, de repente hay momentos en los que tengo que aprender a pedir ayuda para subirme a una mesa si voy a dar una conferencia. Y entonces, pues sí, a lo mejor él lo puede hacer si le pone una escalerita, pero el esfuerzo que le lleva va a llegar a la mesa agotado, ¿no? Y entonces ya va a llegar sudado y ya la plática la va a dar mucho más cansado.
Pero en ese proceso es aceptar, bueno, ok, a lo mejor voy a ir a una plaza y en ese momento sí necesito usar una silla de ruedas, con motor, como sea, pero en ese momento sí lo necesito, a pesar de que sea independiente. Eh, entonces, muchas veces como esta, y esto me parece que viene de la familia, ¿no? Muchas veces nos pasó en Teletón que había pacientes que no aceptaban las adecuaciones, por ejemplo, una silla de ruedas o sillas de ruedas motorizadas, porque decían, no, yo no voy a incapacitar a mi hijo. Al final no es incapacitarlo, es darle las herramientas que te permitan ser mejor. A lo mejor yo no me puedo comunicar, a lo mejor todo un tema de autismo, tal, entonces necesito un tablero de comunicación. Y entonces tengo que andar con el celular. Pero si yo le enseño, va a llegar un momento en el que este proceso de aceptación va a permitir a mi hijo decir, oye, bueno, esto es lo que necesito y aquí te estoy expresando y eso va a ayudar a aumentar mi autoestima, eso va a ayudar a mejorar mi proceso. Desafortunadamente, muchas familias no están preparadas para esto, porque el choque de chin, llegó un niño que yo no sé cómo tratar, que tiene una serie de condiciones médicas, que se preocupa, que no está logrando el desarrollo de los demás, pues empezamos a ver un montón de miedos, un montón de creencias que pueden dañar, y entonces a lo mejor el proceso es más lento. Lo importante es que una vez que somos adultos, una vez que empezamos, y ni siquiera adultos, una vez que somos conscientes de nosotros, desde los 6 7 años, podemos empezar a trabajar con esto. Entonces, el tema es que a lo mejor en la infancia hasta la adolescencia, pues no hay un choque tan fuerte con la realidad. Y ya en la adolescencia, cuando te das cuenta de que socialmente hay críticas, socialmente hay situaciones que duelen, es cuando de repente los focos se empiezan a alertar, ¿no? Entonces, a lo mejor yo me la pasé muy bien en primaria porque todo el mundo me aceptaba, o yo creía que me aceptaban, y llego a la secundaria, a la prepa, y entonces empiezo a sentir el rechazo. Y yo, ching, es que yo no soy normal, es que yo no soy tal. Y es ahí en donde uno, pues sí, muchas veces a base de golpes, tenemos que ir aprendiendo poco a poco cómo superar esto, hasta que desarrollamos la seguridad de decir, bueno, pues, ok, ¿qué tengo que hacer para solucionar? Entonces, se trata de eso. Y aquí un tema que comentabas ahorita, eso es muy importante saber en qué momento necesitamos pedir ayuda, en qué momento tengo que ir con un terapeuta, en qué momento, y no tiene que ser psicólogo, psicoterapeuta, sí, sí puede ser, pero a lo mejor voy a Reiki, a lo mejor voy a algo que a mí me haga sentido, pero sobre todo que me ayude a comprometerme conmigo. No, no que nada más, bueno, ya me senté y ya quiero que me cambien mágicamente, o sea, me pusieron un chip en la cabeza y entonces con este chip ya voy a cambiar mágicamente, pues eso no funciona porque eso no genera responsabilidad. Pero si encuentro un proceso en el que me hacen hacerme responsable, en el que me van a confrontar, me van a decir, oye, por ahí no va, chécate esto y demás, aunque me duela, si aprendo a superar ese dolor, entonces voy a crecer mucho. Entonces, sí se trata de eso. A veces necesitamos ayuda. Oye, es mi terapeuta ocupacional, es a lo mejor mi terapeuta emocional, es mi psicoterapeuta, es mi acompañante, y él me va a ayudar a reflejarme para poder crecer y para poderme desarrollar. Y de retos, ¿no, Gerardo? O sea, al final de cuentas es quitarse esos miedos, los retos, ¿no? Como tú dices, ¿no? O sea, es que la silla de ruedas, pues el proceso de aprender, pues va a ser obviamente el reto, ¿no? Y ese miedo a que a lo mejor tienes que, a que te vean mal en la calle, o que no te cedan el paso, ¿no? O que como aquí en México, ¿no? Que las banquetas pues están más o más altas, o no hay la manera para poder subir adecuadamente, pues sí es algo complicado, ¿no? Pero es precisamente eso, ¿no? Quitarse los retos, los miedos, y más si alguien te ayuda, te avienta, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor no estás preparado y te dicen, órale, vas, ¿no? Y ese empujón, ¿cómo ayuda, la verdad? Claro, sí, sí, sí. Ahorita que decías esto de las rampas, sí hay rampas que son más peligrosas que subirte al Superman sin cinturón, ¿no? Entonces mejor me subo al Superman sin cinturón y agarrado a una mano que estas rampas que ahí sí me voy a morir. Pero esto de los retos sí son muy importantes. O sea, como pues papá y mamá tendrían que estar ahí para retarnos. Porque algo que sucede mucho en la discapacidad es que se sobreprotegen. No, no nada más en la discapacidad. Tristemente en México educamos de dos formas. O sobreprotegemos o agredimos. Entonces te empiezo a sobreproteger, te soluciono todo cuando haces las cosas, para que hagas las cosas bien. Y cuando no haces las cosas, entonces me enojo y te empiezo a agredir. Te tonteo, te faltó el respeto y de repente me convierto en el ogro
Y ya para cuando me di cuenta, ya me convertí en un monstruo, ¿no? Entonces ya te gritoné, ya te cinturoneé. Entonces estamos entre este proceso de te sobreprotejo, te agredo, te sobreprotejo, te agredo, que lo único que daña es la autoestima. Entonces sí tenemos que aprender de alguna manera a dejar que los niños vayan venciendo retos. En el tema de discapacidad es esencial. Muchas veces le queremos solucionar las cosas a los niños pensando que así les ayudamos y es un daño terrible porque no es lo mismo que un niño chiquito a los 6 años se enfrenta a un reto de este tamaño que es porque a lo mejor el compañerito lo mordió o se pelearon. Ok, perfecto. Si ese niño aprende por su cuenta a desarrollar las herramientas para solucionar eso, cuando sea, y esto no quiere decir pegar, o sea, es a ver cómo hablo, cómo me relaciono, cómo soluciono eso, ¿no? Eso le va a permitir cuando sea adulto aprender a solucionar. Pero es en ese momento cuando, como yo no quiero que le pase nada a mi niño, le empiezo a resolver esos problemas que son de este tamaño, pero eso provoca que cuando llega un problema en la adolescencia, en la adultez, que es de este tamaño, pues, pues no sé ni qué hacer. Es, oye, mamá, ven y solucioname. Y la mamá también lo va a decir, ay, no, pues es que ni yo sé qué hacer. Entonces pues tienes que aventar. Como decías, oye, tengo una cita, pues vas y te avientas, y ni modo. Y si de repente te dices, ¿sabes que no quiero abrir las papas? Pues bueno, ya las abriré, las tiraré y bromearé o buscaré la forma. Y son cosas a veces tan simples que terminan dándonos miedo. Y algo es aceptar ayuda, porque al final, pues no tiene nada de malo, no tiene absolutamente nada de malo pedir ayuda. Oye, pues sabes que sí necesito, para esto sí necesito ayuda. Oye, sabes que sí vamos a una plaza, pero sí voy a necesitar a lo mejor la silla, porque ya sé que en esa plaza caminamos un montón, entonces sí necesito que pidamos una silla. Oye, pues no, pues ahí vienes, yo te cargo la bolsa y aquí ven, yo cargo la bolsa y las chamarras y aquí vamos, ¿no? Por lo menos así, yo te ayudo en lo que tú me empujas, ¿no? Entonces, es ir buscando estas soluciones, pero sí aprender que al ser humanos tenemos que enfrentarnos a la vida y arriesgarnos y a veces nos va a doler y después del dolor generalmente vienen procesos de crecimiento súper interesantes. Exacto, ¿no? Es darse la oportunidad. Y oye, ahorita me brincó también esta parte, ¿no? Cuando la persona, bueno, llegas a la escuela o al trabajo y el profesor tiene miedo y tú tienes miedo, ¿no? Obviamente al acercarte, el profesor a que a lo mejor la vaya a regar y lo vayan a correr. En el trabajo igual, ¿no? Oye, y si le dejo esta tarea y la riega y me corren a mí porque pues como soy el jefe y el que debe estar a cargo del chavo, ¿y qué pasa ahí? ¿No? Porque por ese temor, pues muchas veces no le dan la oportunidad al otro chavo, bueno, a la persona con discapacidad, pues de enseñarse, de demostrar sus talentos. Entonces a lo mejor lo ponen como a hacer una especie de servicio social. Así como de, ay, pues sí, ya le di chamba y pues órale, pues sácame las copias. O qué te parece si me mandas este correo. O sea, como muy cosas, tareas muy simples, vaya, ¿no? Pero ya las tareas, digamos, difíciles, ¿no? Pues las hacen ellos porque tienen miedo a que los vayas a hacer mal y por lo mismo pues los vayan a regañar a ellos y a correrlos. ¿Cómo podemos solucionar esta parte? Son dos puntos súper interesantes. Uno es en la infancia, ¿no? Cuando, como dices, o sea, llego y el maestro tiene muchísimo miedo. Eh, y esto es en general, muchas veces se nos olvida como papás que las escuelas son nuestros aliados, que como con la escuela debemos de crear un vínculo y debemos de crear un equipo lo suficientemente fuerte, lo suficientemente capaz para poder ayudar justo, como decías, a desarrollar habilidades y talentos en los niños. Entonces aquí implica un montón de comunicación con los maestros, pero no es una comunicación en la que yo como papá voy a llegarte a dar clases. Pues tengo que llegar a sentarme con los papás, yo con los maestros, perdón, y decir, bueno, oye, aquí está mi hijo, ¿qué te preocupa? No, pues es que, ¿qué hace? Y entonces, pero escuchar. O sea, no es llegar con el diagnóstico, me llegaron con un plan de inclusión y esto es lo que tiene que hacer maestro y si no lo hace, es no, a ver, aquí sí está el plan, eso vamos a dejarlo aquí de lado tantito, pero vamos a platicar usted y yo. No, no, es más, nos tomamos un café, unas chelas si quiere, pero vamos a platicar, a ver, ¿qué le preocupa de mi hijo? Ay, oye, tiene osteogénesis imperfecta. Entonces, ¿qué le puede pasar? Si se cae, bueno, sí, sí tienen que tener sus cuidados, pero ya tiene
determinados medicamentos, entonces no pasa nada, sí tiene que estar en su silla, entonces vamos a platicar, pero de tú a tú como amigos, o sea, porque al final en esos vínculos escolares se tiene que generar muchísimo esta relación. Si se nos olvida eso, empezamos a entrar en una lucha de egos en las que papás, como se sienten atacados y como no quieren ver que su hijo sufra, empiezan a atacar al maestro. El maestro se cierra, la escuela se cierra y ya no funciona. Entonces, tiene que ver mucho con lo que hemos platicado, o sea, es cómo aprendemos a vivir en sociedad. Y si a mí como papá me ha costado a lo mejor 5 6 7 8 9 10 años adaptarme a mi hijo, entender cómo es su mundo, pues claro que un maestro la primera vez que lo vea, pues se va a quedar frío, va a decir en la torre, ¿y ahora qué hago? Es que tiene síndrome y me ponen ese X de aquí y puras letras y que de repente digo, esto es chino, japonés, mandarín, ya no entendí de qué me hablan. Pues siéntate a platicar conmigo. Ese creo que sería el papel de papá y de mamá. Para eso creo que se requiere mucho trabajo personal como papás, para podernos acercar a las escuelas y mucha disposición de las escuelas. Sí creo que hay disposición de las escuelas, pero creo que también depende mucho de cómo nos acerquemos y de cómo nos vinculemos con las escuelas. Me ha tocado ver maestros y maestras maravillosas. Y ahorita con la pandemia, uno veía de repente a los maestros que subían cómo hacían su tendedero, ¿no? Colgaban el teléfono así con un gancho a media salida, daban clase y bailaban y hacían un escenario. O sea, sí hay maestros que son así, a pesar de los pesares, ¿no? Y hay maestros que no, ¿no? Entonces también es buscar esa comunión, esa comunidad que permita. Sería ideal que en las escuelas capacitaran a los maestros y demás, pero pues sabemos que en la educación, pues en México no se le da tanta prioridad, pero creo que es este camino, ¿no? O sea, esta disposición en la que deberíamos de crear equipos. Y como adultos, pues también es eso, o sea, me lo decías, o sea, si lleva mucho tiempo de trabajo personal, entenderme y aceptarme, pues es, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que acercar a mi jefe? Decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, a ver, puedes dejar ese trabajo, no pasa nada. O sea, también aprender a identificar estos miedos y hablar las cosas no, de frente y con fuerza y con amor y con valentía para que las cosas salgan. Porque al final también se trata de eso, de decir, oye, a ver, no me tienes por qué tener miedo. A ver, no tengo una condición cardíaca, no tengo nada, sí me cuesta un poco más de trabajo esto, determinadamente, pero lo hablo porque también pasa eso, ¿no? Entonces empiezo en una junta, empiezo en una entrevista de trabajo y con tal de dar una buena imagen, no hablo de mis deficiencias o de lo que yo considero deficiencias y entonces presento una imagen que es falsa, presento una imagen incompleta de mí. Y no se trata de justo de ponernos como víctimas, pero decir, a ver, sí me cuesta trabajo esto, pero lo puedo reemplazar con esto. Sí tengo un tema, a lo mejor, como decías, o sea, a lo mejor la mano derecha no la puedo usar, pero con la mano izquierda soy muy diestro. Es más, te puedo enseñar cómo puedo armar un cubo de Rubik, si fuera el caso, ¿no? Entonces ve aquí lo armo y en tanto tiempo está. O sea, al final está esta habilidad que sí la puedo desarrollar y tiene que ver con un proceso de autoconocimiento. Pero si no hay esa, perdón mi negatividad, pero y si tratas de hacerlo, a lo mejor sí dentro de tus miedos y todo, tratas como de decir, sí puedo, eh, pero no hay esa apertura por parte de la otra persona. O sea, porque a lo mejor la regaste en algunas otras tareas, pues tratabas de aprender, o sea, tú demostrabas que querías aprender, pero por el otro lado no hay como esa apertura de plano, bye. Puede ser que vaya, puede ser que vaya, o sea, también a lo mejor es aceptar, pues este no es mi espacio, y este no es el espacio que debo de tener, sí puede ser. Y se trata de eso, o sea, al final cuando aceptamos un error, porque cuando aceptamos un error muchas veces se convierte en un proceso de justificaciones. Ay, pues así soy. Si así me conocieron, ¿por qué me quieren cambiar? Es que no me deberían de cambiar. Y aquí el tema es, bueno, ok, sí hubo este error, pero ¿qué estoy haciendo yo también para poderlo sanar o para poderlo reparar? ¿Qué paso estoy siguiendo para que esto se repare, para que esto se sane? ¿No? Entonces, se trata de eso y también pues, ser muy consciente. A lo mejor yo pienso, es que yo quiero ser, decías al inicio, eh, yo quiero ponerme a bailar y quiero bailar porque según yo soy un gran bailarín, pero en la realidad, en la conciencia, pues yo, la verdad es que
bailo como botarga desinflada del doctor Simi, ¿no? Entonces, pues me tiro al piso y ya parece que estoy convulsionando, ¿no? Entonces no funciona. Entonces, ser muy conscientes de nosotros. Y en medida de que encontramos eso, o sea, encontrar eso que nos hace únicos implica también encontrar esas habilidades en las que realmente destacamos. Y eso es una chamota, porque como nos enseña que tenemos que encontrar este camino ideal desde el inicio, entonces casi que si terminaste de estudiar una carrera y ya tienes, imagínate, escoges la carrera al fin de la adolescencia más o menos, en el momento que estás más confundido en tu vida, y entonces en ese momento se supone que tienes que elegir eso que te va a ayudar para toda la vida. Y en el camino, pues resulta que a lo mejor eso, pues no es algo que te gustaba. Hasta que con la experiencia, la prueba y el error, te das cuenta de que esto sí me gusta. Un trabajo, una actividad laboral, te debería de generar pasión, interés, deseo de estar. Porque si no es así, si estás en un trabajo, suponiendo un médico, ¿no? Estudió medicina, estudió la especialidad y tal, pero llega un momento que a pesar de todos estos estudios, no se siente pleno, no se siente capaz, no está sintiendo como esta euforia, pues sí será necesario también cuestionarnos, a lo mejor este no es mi camino y a lo mejor tengo que retomar un camino, porque sí, son muy pocos años los que tenemos en la vida como para ponernos, para vivir en un ambiente en el que no me siento cómodo, para vivir en un ambiente en el que me duele la vida. En realidad tendremos que encontrar cosas que nos hagan sentir plenos, que nos hagan sentir realmente felices. Y como dices, a lo mejor ya aquí vi y no es el espacio. A lo mejor tengo que buscarlo por otro lado. Y sí, muchas veces se trata de prueba y error y probar varias veces hasta que encuentras eso en donde realmente eres exitoso, en donde realmente brillas y dices, wow, esto sí me encanta. Y a lo mejor no tiene que ver mucho con lo que habías pensado toda tu vida. Y es un proceso de trabajo y de compromiso personal constante. Exacto, ¿no? Porque muchas veces te das cuenta ya hasta que en el tercer trabajo, ¿no? Realmente qué es lo que quieres. Y estudiaste a lo mejor pues otra cosa que sí te gusta, pero que realmente no es pues tu perfil, bueno, tu objetivo como tal. Y a lo mejor te das cuenta de lo que te raya en la vida a los 40 50 años. O sea, también es cierto eso. Y sí hay casos de personas que de repente yo llevaba toda la vida hasta que encontré, hay un autor que me gusta mucho, este Raymond Samson, es un español que trabajó muchos años en la banca en España. Eh, Hasta que un día decidió, y ya un puestazo, o sea, por lo que cuentan su historia, digo, yo no sé qué tan real sea, por lo menos lo vende muy bien. Lo que dice es, trabajaba de banquero, ya un puesto muy elevado en la banca, coches de lujo, departamento, tal, hasta que dice un día de la noche a la mañana, sabes que ya no me llena, voy a renunciar. Y a partir de ahí se empezó a dedicar a escribir temas de crecimiento personal y demás, y ha sido muy exitoso. Pero el punto es eso, o sea, al final, lo que hacemos en la vida nos tiene que hacer sentido, nos tiene que resonar en el alma. No venimos a una vida a sufrirla. Es que a lo mejor dicen, ay, es que encontró un trabajazo en la Suprema Corte de Justicia. No, ya tengo un super sueldo garantizado aquí a que me muera, ya tengo la jubilación y todo. Y te gusta, lo odio hasta. O sea, si tú me sentaras en una cama de clavos a dormir, preferiría que estar ahí en el trabajo. ¿No? Entonces, ¿cómo vas a vivir así toda la vida? Sí podrás tener dinero, pero tu calidad de vida va a estar en los pisos. Te la vas a pasar mal, vas a estar sufriendo, la vas a estar pasando muy mal. Entonces eso no se vale. Y aquí entonces el punto es eso, o sea, ¿qué me hace sentido? A lo mejor llega un punto en el que me di cuenta, ay, ¿sabes qué? Es que no me gustaba, ya no me gustaba ser psicólogo y entonces ahora me dedico a hacer cocina y estoy empezando a estudiar para chef y tal, y me dedico y resulta que eso me hace sentido, resulta que eso resuena mucho más con mi alma, también se vale. No, pero el punto importante es ese, encontrar y ser honestos con nosotros mismos. Nadie te va a decir realmente cuál es tu camino. Y sí se vale cambiar el camino a la mitad, casi al final del camino, o sea, se vale, pero lo importante es que sí podamos construir una vida que nos haga sentido. Oye, ahorita que comentabas precisamente los tiempos, ¿no? Antes, o bueno, no sé si todavía, yo creo que sí, ¿no? Pero a lo mejor en menor medida, ¿no? Pero estas historias, ¿no?
a los 30 pues ya estás soltero, ya te quedaste, ¿no? Y te empiezan a lo mejor también a etiquetar que si eres gay, que porque pues no tienes pareja a tal edad, y pues te la pasas solo, entonces eres raro, así de, oye, pues estoy solo porque me gusta estar solo, ¿no? Pero más allá de eso, pues estos tabús también, ¿no? De los tiempos, de que si ya a cierta edad ya no te casaste, que si no tienes buen trabajo, que si no vives solo, tantas historias que hay, ¿no? Sí, y la verdad es que esos tabús lo único que hacen es generar ansiedad y preocupación. Porque entonces, claro, como yo no entro en el molde, pues ya estoy mal hecho. Y no, y es eso, ¿sabes? Que creo que la vida llega un momento en el que te duele lo suficiente como para moverte, para decir, a ver, con esto estoy realmente cómodo. Y entonces eso empieza a ayudarte a atraer personas que realmente te permitan en un momento dado estar en consonancia, en resonancia con lo que te gusta. No, y de eso trata, o sea, pues sí, no, no es real esta historia. Yo sí no creo que muy poca gente realmente encuentra este camino de sí, a los 18 años ya sabía qué hacer y ya a los 30 tengo todo desarrollado en mi vida. No, o sea, y a lo mejor sí te casaste joven y te terminaste divorciando y vuelves a empezar y tienes que hacer un montón de caminos, pero se trata de eso, o sea, la vida no debe y no tiene por qué ser perfecta. En la vida tenemos derecho a equivocarnos, en la vida tenemos derecho a cometer errores. Lo ideal sería que los errores que cometamos no sean el mismo una y otra y otra y otra vez, porque si no la vida te va poniendo cada vez el reto más complicado. O sea, si vas repitiendo el mismo error, pues hasta que digas, bueno, ya la vida me aventó un meteorito y todavía no entiendo que esta es la misma piedra con la que tropiezo todos los días. Entonces, el objetivo es ese, aprender a hacernos mucho más responsables de nosotros. Oye, y ya para cerrar esta pregunta, a lo mejor algún doctor, algún terapeuta me va a aventar una pedrada, pero ¿la terapia es para siempre? O sea, ¿a qué voy? Por ejemplo, ya de lo que platicábamos hace rato, ¿no? Ya entendiste cuáles son tus habilidades y como yo decía, ¿no? Puedo sí apoyarme con mi mano derecha y todo, pero al final de cuentas con la mano izquierda y con la pierna izquierda, pues lo hago, pues a lo mejor a la perfección, ¿no? Este, y como decías, ¿no? Pues yo la verdad, en lugar de estar escribiendo o tratar de escribir con la derecha, porque me va a tardar 30 minutos cuando lo puedo hacer ese mismo escrito en 5 minutos con la izquierda, ¿no? Entonces, por eso voy a lo mejor los terapeutas me golpean, pero ¿qué tan de cierto es eso? O sea, digo, yo estoy totalmente de acuerdo, pues que el ejercicio, a lo mejor ir al gimnasio, o sea, cosas así, pues por supuesto, no es parte de la salud. Pero de que estés como haciendo ejercicios de terapia o yendo con el doctor, con el terapeuta, también puede generarse como cierto tabú, ciertas historias. O sea, es que sí creo que tiene que ver con cada uno de los casos y uno tiene que aprender a cuidar su cuerpo, a aprender a cuidarnos, tener una cultura real de autocuidado y no esperar a que estemos completamente dañados como para tomar decisiones. Entonces es también un proceso de autoobservación, decir, bueno, sabes que a lo mejor ahorita llevo 5 años en terapia, siento bien la mano, no me ha molestado, no ha generado ningún daño y puedo detenerme un rato. Pero de repente dejé y si me doy cuenta de que me está fallando, que me está doliendo, puedo regresar. O sea, al final, el que decide el tratamiento y el que mejor se conoce es el paciente. Digo, hay niveles de discapacidad y hay discapacidades en donde, pues sí, si es una parálisis cerebral severa, con una espasticidad y demás, pues sí necesito, por mantener cómodo al paciente, pues sí necesito que esté en terapia porque es algo que le ayuda a mantener los músculos y demás. Pero el punto es ser muy conscientes de nosotros, porque sí creo que en México muchas veces falta eso, ¿no? O sea, como que vamos al doctor ya que estamos así, no, pues es que tengo una bolita y la bolita es así una bola de 15 kilos, que es un caso que ya se te hizo metástasis hasta en la metástasis, ¿no? Entonces, también es eso, a veces aprender a observarnos, aprender a ver nuestro cuerpo, a entender nuestro cuerpo de manera amorosa, congruente y consciente y saber que pues hay cosas que tienen que mantener cuidado. Y habrá momentos en los que digas, pues es que ahorita pues no necesito esto y se vale y voy a detenerme, a lo mejor mi terapeuta me decía, es que te pasas y tal. Pues sí, y luego regreso. Y aunque estés enojado, pues voy a regresar porque sé que eres buen terapeuta y me encanta cómo trabajas y
No porque te diga que ahorita no quiero terapia, significa que ni rompamos la amistad, ni, ni no me interesa tu tratamiento, pero hoy necesito trabajar en otros aspectos en mi vida, como dices, hacer ejercicio, desarrollar otras habilidades. Exacto, ¿no? Creo que eso es lo más importante, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? El conocernos, saber nuestros límites, saber cuándo necesitamos la ayuda y, y pues de ahí en adelante para ir quitando también estas historias, ¿no? Así es, así es, así es. Es tener mucha conciencia de nosotros, aprender a escucharnos, aprender a entendernos, aprender a identificar nuestras necesidades.